a favor de nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo trae revelación, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu diseño se establece en medio de cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, adoramos y exaltamos la grandeza de tu nombre en esta preciosa tarde, Señor. Te exaltamos y te bendecimos y creemos, Señor, que esto es un asunto de amor. Amor a tu nombre, amor a tu palabra, amor a tu diseño, amor a edificar, a restaurar, a restituir aquello que tú has determinado que debe de ser restaurado. Pero también, Señor, de restituir aquello que tú has determinado que debe de ser restituido en este tiempo. Gloria a Jesús, damos gloria a Dios por este tiempo. Quiero compartir algo así breve con ustedes en esta hora acerca sobre los profetas maduros, sobre que sin paternidad un profeta no puede madurar. Todo profeta necesita tener una paternidad para poder madurar, para poder crecer, para poder llegar al conocimiento, para poder llegar a la estatura, para poder llegar al diseño correcto del Padre que Él ha establecido a favor de nuestras vidas. ¿Y por qué hablar de este tema de que la paternidad provoca que los profetas lleguen a la madurez? Pues porque para muchos profetas, hoy día la paternidad es un problema. ¿Por qué razón es un problema para muchos profetas lo que conlleva la paternidad? Es problema porque muchos profetas son llaneros solitarios. Cuando ya tienen un manto, cuando ya tienen revelación, cuando ya tienen puertas que se les han abierto en el camino para poder ministrar, para poder fluir, para poder predicar en otros lugares, creen que son indispensables en un ministerio, creen que ya no pueden rendirle o no deben rendirle cuentas a nadie. Entonces, es ahí donde hemos visto en el transcurrir de mucho tiempo, de muchos años, por muchas temporadas, a profetas llegar y cometer muchos errores dentro de los ministerios, cometer muchos errores dentro de las iglesias, por el motivo de que caminan sin cobertura, caminan sin paternidad, caminan, vuelvo y repito la palabra, como llaneros solitarios. Entonces esto provoca de que estas personas, en un momento dada la revelación que les fue dada por el Espíritu, sea desviada, porque el enemigo encuentra una pequeña puerta abierta, y esa pequeña puerta abierta que ellos encontraron es un camino para que ellos puedan caer en ese espíritu de adivinación, un espíritu de error, caer en un espíritu de falsedad, caer en un espíritu de adivinación incluso. Entonces, por esa razón es que debemos de entender que los profetas necesitan estar bajo cobertura, que los profetas necesitan tener una paternidad a quien rendirles cuenta, a quien dar su reporte de lo que están haciendo, hacia dónde se están moviendo, porque, vuelvo y repito, un profeta sin paternidad corre el riesgo de caer en espíritu de adivinación, aparte del espíritu de rebeldía. También corre el riesgo de empezar a profetizar cosas fuera de orden, a empezar a hablar fuera del diseño correcto de Dios para su vida y para la vida de las personas que lo rodean. Entonces debemos entender que Jesús, siendo Jesús, según el libro de San Juan capítulo 14 versículo 12, Jesús nos muestra de que Él estaba sujeto a su paternidad. ¿Quién era su paternidad? El Dios Padre. Dice en San Juan 14, 12, de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Mire que Jesús, siempre que Él hablaba
hablaba, no hablaba de sí mismo. Siempre que Jesús hablaba de la paternidad. O sea, Él dependía de esa paternidad del Padre. Él dependía de esa paternidad del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará mayores. Y mire, para poder operar en esas obras mayores, para poder operar en esa legalidad con mayor autoridad, necesitamos estar bajo una paternidad correcta. No podemos decir entonces que vamos a operar en cosas mayores en este camino si no estamos bajo una paternidad correcta. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre, o yo voy al Padre. O sea, yo voy a donde, al que me dio la paternidad, al que me dio la legalidad, al que me dio la autorización para poder operar en la tierra, para poder manifestar este poder que ustedes han visto manifiesto, sea en hombres, en mujeres, en niños. Entonces, cuando nosotros caminamos bajo esta paternidad correcta delante de Dios, vamos a poder operar en una legalidad delante de Él. Las obras mayores no las activa el Espíritu Santo, las obras mayores no las activa Jesucristo, las obras mayores las activa el Padre. ¿Por qué? Porque de Él viene todo. Entonces, ¿por qué no vemos cosas mayores? Hablando de los profetas, ¿por qué los profetas hoy día no pueden ver cosas mayores? ¿Por qué los profetas hoy día no pueden ver la manifestación de la gloria de Dios? Porque se desligaron de una paternidad que les daba cobertura, una paternidad que les lanzaba una palabra y ellos caminaban empoderados bajo esa palabra. Entonces, vuelvo y repito, porque no tenemos la revelación del Padre. Profetas sin revelación de una paternidad son por profetas huérfanos. ¿Y qué es lo que imparten? ¿Qué es lo que ministran? Ministran e imparten espíritu de orfandad al corazón del pueblo que van a ministrar. Por esa razón es que el ministerio profético desde años atrás podemos decir que ha tenido ciertos problemas con esto. ¿Por qué? Porque han llegado profetas huérfanos con espíritu de orfandad, lamentándose que me hicieron esto, me hicieron lo otro. O sea, han empezado a querer culpar a los padres espirituales, a los ministros que les estaban lanzando el manto, y son capaces de incluso rasgar el manto de esa paternidad, y ustedes los van a ver operar bajo una revelación que uno dice que es sorprendente cómo Dios los usa. Pero cuando usted los pesa en balanza, cuando usted pesa en balanza a estos profetas, usted se va a dar cuenta que tienen heridas. Usted se va a dar cuenta que estos profetas están faltos de una paternidad, están faltos de amor, están faltos de poder operar con legalidad en medio de la tierra. Entonces, nosotros necesitamos entender que la paternidad es necesaria en todos los ámbitos ministeriales. La paternidad espiritual es necesaria para un apóstol, es necesaria para un profeta, es necesaria para un evangelista, para un maestro, para un pastor. Es necesaria que la paternidad exista dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque entonces, si no hay paternidad dentro de la iglesia, hay hijos huérfanos, hay hijos bajo orfandad, y por esa razón entonces es que vamos a ver hijos que no pueden fluir, que no pueden ver la gloria de Dios manifiesta como Dios ha prometido manifestarla en medio de ellos. ¿Por qué? Por falta de paternidad, por falta de alguien que les afirme, por falta de alguien que les diga: tú eres hijo de esta casa, aquí vas a crecer, aquí vas a ser águila. Recuerdo cuando mi persona llegó a Casa Sebaot de la profeta Nerea de Osorto, fueron una de sus palabras que a mí me afirmaron tanto, las palabras del apóstol Emigdio junto con las de ella, y fueron esas palabras: de esta casa te vamos a formar, vas a crecer, vas a llegar a tu diseño, vas a llegar a tu nivel, vas a llegar al propósito, vas a aquello que Dios te ha dicho. Entonces, la paternidad, eso es lo que hace: afirmar, dar carácter, dar legalidad. La paternidad, eso es lo que trae a la vida del hombre y de la mujer, trae esa capacidad de poder entender a qué hemos sido dañados, da esa capacidad de poder ejercer con legalidad en cualquier territorio, porque ese es el detalle. Vemos profetas que dicen: yo no me meto a ese territorio. ¿Por qué? Por falta de legalidad, por falta de autoridad.
porque un profeta que tiene paternidad, un profeta que está en la línea correcta, va a entrar al terreno que Dios lo envíe, va a entrar al terreno que Dios lo mande a ministrar, a liberar, a desatar una palabra, a levantar una guerra de altares, porque recuerde que el profeta prácticamente eso es lo que levanta, guerra de altares en este tiempo. ¿Por qué razón digo que guerra de altares? Porque donde un profeta se establece, ya está dominado por las tinieblas. El profeta empieza a establecer un diseño de Dios y empieza a manifestar una palabra de Dios en medio de ese lugar. Entonces necesitamos ser gente que entienda a qué hemos sido llamados. Pero esto, yo sé que esto es global, pero estoy hablando acerca de los profetas, porque tenemos un problema serio, vuelvo y repito, con los profetas hoy día. Los profetas hoy día se han vuelto llaneros solitarios, no quieren rendirle cuentas a nadie, se atreven a levantar juicios en contra de un hombre, de una mujer de Dios, y mayormente lo hacen en contra de aquel hombre o de aquella mujer que les lanzó el manto, que los restauró, que los sanó, que los recogió de donde el enemigo los había dejado tirado. Entonces, el no reconocer el manto que nos ha restaurado, el manto que nos ha cubierto, el manto que nos ha puesto en una plataforma, entonces es volver a caminar como profetas huérfanos, como el apóstol Pablo lo habla bien claro, no como hijos, sino como bastardos. Entonces tenemos que aprender a caminar bajo legalidad delante de Dios. ¿Quieres ver cosas mayores? Queremos ver la gloria chequina, queremos ver la gloria Kabod en medio de nuestras vidas. Necesitamos tener una relación de paternidad con el Padre. Necesitamos tener una relación de paternidad no solamente con el Padre Dios, sino que también con el Padre espiritual que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Por qué razón? Porque necesitamos rendir cuentas, no podemos andar como llaneros solitarios. Mire, un profeta solo es una puerta para el espíritu de adivinación. Un profeta solo es una puerta abierta para que el enemigo llegue a un ministerio y destruya ese ministerio. Por lo general los profetas dicen, no, es que yo nací para ser solo, los profetas somos solos. Eso es un error. Bíblicamente vamos a encontrar que habían compañías de profetas, que los profetas que fluían siempre estaban con otros profetas. Nunca Dios los dejó solo. ¿Por qué razón? Porque un profeta solo va a cometer errores. Y uno de los errores que encontramos de un profeta solo en la Biblia es aquel joven que llegó a profetizar a Judá, de Belén, y este profeta profetiza en contra del rey, y cuando él extiende su mano, la palabra es cumplida, el altar se derriba. Pero ¿cuál había sido la orden de Dios? Que este profeta no debía de comer, no debía de beber y no debía de regresarse por el mismo camino donde había salido. Pero la soledad lo hizo descansar en un camino. Al descansar bajo una sombra que no lo estaba amparando, al descansar bajo esa sombra que no lo amparaba, esa sombra provocó que viniese alguien con un espíritu de mentira, lo sedujo y lo hizo cometer pecado delante de Dios. Y una vez que este hombre comete pecado, la palabra es: por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, vas a morir y no vas a ser enterrado en el sepulcro de tus padres. Entonces, la falta de paternidad, la falta de madurez en un profeta lo va a llevar a cometer errores en el camino. La falta de paternidad, la falta de búsqueda, la falta de estar conectado a alguien paternal, entonces lo va a llevar a cometer errores. Lo va a llevar a cometer errores espirituales, errores que va a costar que sean restaurados, porque hay muchos ministerios. Mire, yo entiendo y comprendo de que hay muchos ministerios que no creen en el ministerio profético, porque han habido gente sin corrección, gente sin madurez, gente sin que estar bajo cobertura de alguien, que llegaron y destruyeron, que llegaron y corrompieron ese manto. Entonces necesitamos entender que Jesús dijo: yo soy el camino,
camino, no el final. Jesús dijo, yo soy el inicio, yo soy el principio, para que ustedes puedan acceder, para que ustedes puedan entrar, para que ustedes puedan llegar a la verdad. Y también Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Todo esto nos lleva a tener una relación, una reconciliación con el Padre. No pueden existir profetas maduros si no hay reconciliación con el Padre. Hoy día la mayoría de la gente, usted les pregunta quién es su cobertura y ellos dicen, no, Jehová es mi pastor. Pero bíblicamente la Biblia enseña en el libro de Efesios que Él dejó 5 ministerios, y estos ministerios es para poder fluir, para poder entender, para poder comprender, para poder caminar bajo esa cobertura, bajo esa protección. Entonces, en el libro de Malaquías 4, 5, 6, Jehová exhorta al pueblo, pero también dice, he aquí yo hago volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y eso es una de las cosas que hace un profeta maduro, volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero también el corazón de los hijos hacia los padres. Ese caso lo vemos con el profeta Elías, cuando Israel había abandonado y había dejado de adorar a Dios. Entonces viene el profeta Elías, empieza a hablar con su voz tronante y su voz era escuchada. Y una vez que él empieza a hablar, mire que Israel, después de que ve que Dios hace descender fuego del cielo, Israel se vuelve a su Padre verdadero. Dejan de adorar a los dioses falsos. Entonces para eso está un profeta, para eso está un hombre, una mujer que ha sido ungido con tal manto, con tal ministerio. ¿Para qué razón? Para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Pero también necesitamos entender de que los profetas necesitan ser procesados. Los profetas necesitan ser procesados, los profetas necesitan tener madurez y necesitan tener carácter, porque un profeta sin carácter es otro de los errores que hemos tenido. Un profeta sin carácter es un profeta que hace desastres, porque sus emociones lo traicionan, sus sentimientos lo traicionan. Recordamos cuando Samuel, la escritura dice que Dios lo envía a ungir al próximo rey de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó con Samuel? Él tenía una perspectiva de lo que era un rey, porque había visto cómo Dios había elegido a Saúl y creyó que por el hijo de Isaí era alto, era hermoso, era robusto, era hombre de guerra. Creyó que él era el próximo rey de Israel, pero no era así. Dios le dice, no, yo no me fijo en la apariencia, yo no veo la apariencia. ¿Por qué? Porque alguien puede tener bonito rostro, alguien puede tener, voy a decirlo de esta manera, alguien puede tener un buen léxico, alguien puede tener una manera de expresarse mejor que cualquier otra, pero eso no determina que tenga carácter, que tenga madurez. Hoy vemos gente con saco y corbata, y no es malo, no me va a malinterpretar, lo pongo como ejemplo, gente que pareciese que tiene preparación porque se puso un saco, una corbata, pero son inmaduros, son falta de madurez, son falta de carácter. Pero uno que no usa saco y corbata, uno que no está en medio de esa estafeta, tiene más madurez, tiene más carácter, porque no es la vestimenta el que hace al profeta, no es el físico, es las horas de intimidad, es el ser procesado de parte de Dios. Y es muy cierto, es un peligro, como dice el profeta Antonio Ábalos, es un peligro eminente que tenemos hoy día con profetas que no tienen carácter, con profetas que no tienen madurez, con profetas que dejaron de un lado el ministerio, dejaron de un lado la formación por querer correr y por querer tener reconocimiento de hombres, por querer tener un reconocimiento de una mujer, de un hombre. Cuando un hombre te unge, cuando un hombre te llama, cuando un hombre te posiciona, cuando un hombre te avienta sin la revelación y sin ser el tiempo del Espíritu de Dios, eso es un peligro eminente, porque no podemos evitar
el proceso, no podemos dejar de lado el proceso. El proceso es necesario que todo hombre, que todo ministro lo pase. Es necesario que todo hombre, que toda mujer que Dios está llamando a un ministerio sea procesado, sea madurado, sea capacitado en la dimensión de la palabra, en la dimensión de los procesos. Los procesos nos dan madurez, los procesos nos dan carácter, los procesos nos enseñan cuál es el propósito del Padre para nuestra vida. Entonces, no pueden existir profetas sin proceso, no pueden haber ministros sin proceso, no pueden haber intercesores sin ser procesados. O sea, Dios nos tiene que procesar según el rango, según la capacidad del llamado ministerial que nos está entregando en este tiempo. Entonces necesitamos entender que para poder ver la gloria de Dios, para poder ver esas cosas mayores en nuestras vidas, necesitamos conectarnos al corazón del Padre. Necesitamos conectarnos al corazón de aquel que nos diseñó, de aquel que nos marcó, desde aquel que antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él nos dio una asignación, Él nos dio un diseño, Él nos dio un propósito, pero para ello necesitamos entender que vamos a ser procesados, vamos a tener que estar bajo la autoridad de alguien, vamos a tener que sentarnos a aprender a los pies de alguien que ya recorrió un camino mayor que nosotros, porque el decir soy profeta, el decir soy ministro, el decir yo escucho la voz de Dios, eso no indica que tengamos madurez o que eso no indica que ya lo sepamos todo. Necesitamos de en una silla, necesitamos escuchar de alguien, necesitamos aprender de alguien que ya recorrió un camino mayor que el de nosotros, de alguien que ya recorrió millas extras que nosotros. Entonces no podemos obviar la formación, no podemos dejar de un lado la formación de Dios para nuestras vidas, sea a través de procesos o a través de las enseñanzas de un hombre, de una mujer que tiene un conocimiento más revelado, más amplio, más maduro que nosotros. Entonces necesitamos correr a los pies de nuestro maestro, sí, pero también aparte de los pies de nuestro maestro, a los pies de un hombre, de una mujer que Dios nos estableció en ese ministerio para ser enseñados, para ser instruidos, para ser capacitados. Entonces, por ejemplo, Jesús nos enseña de cómo Él pasaba horas con Dios para ser efectivo con los hombres. Y Jesús en cierta ocasión nos dice, todo lo que yo hago es porque lo he visto y lo he oído de mi Padre. Jesús no hacía algo porque a Él se le ocurrió. Jesús no hacía algo porque dijo Él, voy a hacer esto porque quiero tomar fama. No, Jesús todo lo que hacía es porque se le había sido revelado en tiempos de intimidad con el Padre. Y eso es lo que muchas veces falta, que los llamados hoy profetas de Dios, que los que tenemos este manto, que los que nos movemos en este manto, pasemos más tiempos a solas con Dios y menos tiempo con los hombres. La gente quizás a veces no entiende esto y se molesta cuando usted le dice que usted tiene que hay que buscar de la presencia, que hay que correr al secreto de Dios, que hay que venir al secreto de Dios para oír al Padre y poder operar con mayor legalidad en medio de los hombres, en medio de una generación que necesita ya no solo escuchar emocionalismo, que ya no solo necesita escuchar de que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. La iglesia necesita estar siendo alineada al diseño y al propósito de Dios. Bíblicamente la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá o te será añadido. Entonces necesitamos entender que un profeta abre puertas. Un profeta maduro, un profeta bajo cobertura, un profeta bajo legalidad, un profeta bajo autoridad, abre puertas, abre caminos, prepara el diseño de aquello que Dios va a establecer en medio de un ministerio, en medio de una nación, en medio de una familia. O sea, el profeta
que no está bajo legalidad no puede impartir vida. El profeta que no tiene reconocimiento de quién es su autoridad aquí en la tierra es un profeta que su palabra se va a escuchar poderosa, pero va a ser una palabra sin fuerza, una palabra sin vida, una palabra sin fruto. ¿Por qué razón? Porque el profeta necesita, vuelvo y repito, reconocer que hay alguien mayor que él, sentarse a los pies de ese alguien, sentarse a escuchar que Dios tiene un diseño diferente. O sea, Dios no es un Dios que trabaja solo. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él trabajó de acuerdo con Dios, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Entonces lo mismo sucede en este tiempo. Dios no va a romper el diseño que Él ya estableció. Dios no le cumple caprichos a nadie. Dios no le cumple caprichos a ningún hombre. Dios no le cumple caprichos a ninguna mujer. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que ha de manifestar. Pero recuerde, podemos tener promesas poderosas. Podemos en algún momento un hombre, una mujer de Dios con autoridad, con legalidad, pudo haber desatado el manto, pudo haber soltado la palabra para ubicarnos en el camino correcto del llamado, de la asignación que Dios nos ha establecido. Pero si esta persona no camina bajo legalidad, si este hombre, esta mujer que le fue desatada esa palabra, no aprende lo que es autoridad, no va a llegar lejos, no va a avanzar en su camino, no va a establecer el diseño, no va a cumplir su asignación completamente. Porque vemos gente que hoy comenzó con un fuego poderoso, vemos gente que Dios la empezó a usar poderosamente, pero una vez que esta persona, Dios le abrió puertas, una vez que esta persona, Dios le abrió camino, una vez que esta persona, Dios le empezó a dar un poquito de renombre, su corazón se elevó más, creyendo que era más que su paternidad, creyendo que era más que otros que le han rodeado. ¿Y qué hicieron? Pisotearon ese manto, botaron ese manto, se separaron antes de tiempo de ese manto. Entonces no podemos decir que somos profetas maduros si estamos rasgándole el manto a otro, si le estamos botando el testimonio a otro profeta, si nos levantamos y decimos pues de aquí en adelante yo voy a ejercer el ministerio solo, total tengo el respaldo de Dios. Sí, Dios nos respalda, pero recuerde que hay una legalidad en la palabra, hay una legalidad en la palabra, y si no cumplimos esta legalidad de la palabra, Dios no va a romper el principio, Dios no va a romper el diseño de su palabra. Entonces los profetas deben de tener cobertura, los profetas deben de caminar, o debemos de caminar bajo autoridad, bajo legalidad, que donde yo me muevo bajo legalidad, porque tengo una autoridad que desató una palabra en el momento que voy a ministrar. Tengo una autoridad para sacar las tinieblas de ese territorio, para ordenarle al infierno que suelte ese territorio, para ordenarle a los principados, a las potestades que desalojen territorio. ¿A causa de qué? A causa de la legalidad que opera en mí. ¿Por qué? Porque si soy alguien que camina bajo autoridad, si soy alguien que camina bajo legalidad, entonces tengo autoridad y legalidad para sacar cualquier principado, potestad, gobernador, dominio de un territorio. La legalidad a mí me da autoridad. El caminar bajo legalidad, el caminar bajo autoridad, a mí me redobla la legalidad, a mí me redobla la autoridad, a mí me redobla ese poder que me ha sido dado para poder ordenarle a las tinieblas que desalojen un territorio. Cuando Elías levantó y restauró el altar, le quitó legalidad, le quitó autoridad a Jezabel juntamente con sus falsos dioses. Entonces es lo mismo, pero ¿por qué? Porque Elías caminaba bajo una legalidad, bajo un principio de autoridad. Entonces no podemos, vuelvo y repito, ser profetas llaneros solitarios, porque a lo que vamos es a meternos a la boca del lobo. Y en la boca del lobo lo que vamos a encontrar es destrucción. En la boca del lobo lo que vamos a encontrar es que el enemigo nos va a matar, el enemigo nos va a destruir, el enemigo va a deshacer nuestra vida misma. Por eso es que vamos a ver profetas postrados en una cama, profetas con enfermedades terminales, profetas
que hoy por hoy están, que no quieren saber nada de una guerra espiritual. ¿Pero por qué? Porque entraron a campamentos sin autoridad y sin legalidad. Es muy diferente cuando un hombre, una mujer es de Dios, está sujeto a la presencia del Señor, pero también a una autoridad, y Dios permite que venga un proceso de formación. Eso es muy diferente a un proceso de cuando yo lo provoqué por meterme a territorios sin estar bajo legalidad. Entonces, cuando caminamos bajo una paternidad correcta, cuando estamos bajo una paternidad del Espíritu, cuando estamos bajo esa paternidad y nos sujetamos a un pastor, nos sujetamos a un apóstol, a alguien con una autoridad delegada de parte de Dios, entonces el enemigo no va a poder tener quejas, el enemigo no nos va a poder hacer frentes. Vuelvo y repito, siempre y cuando Dios no se lo permita. Entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo, del profeta Elías? Hacía descender fuego. El profeta Elías hacía descender fuego del cielo, cortaba la cabeza de los falsos profetas. Mira, o sea, alguien que camina bajo legalidad tiene autoridad para abrir, para poner tiempos límites a las tinieblas. Si usted y yo caminamos bajo autoridad, vamos a tener esa legalidad de limitar incluso a las tinieblas. Vamos a tener esa legalidad incluso de hacer callar el infierno mismo. Entonces, otra de las características del profeta Elías es que hacen que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres. Es lo que hablábamos a un inicio. Queremos ver una mayor manifestación, conectémonos al Padre. Conectémonos en esa relación de intimidad con el Padre. También era que confrontaba el espíritu de Jezabel. Y muchos de los profetas no confrontan el espíritu de Jezabel porque no tienen esa legalidad, no tienen esa autoridad para sacarla, para desenmascararla, sacarla del territorio. Siempre cuento esto, que una vez estaba en un tiempo de guerra espiritual, hace como creo que unos 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, sin mal no recuerdo, y estábamos en una guerra espiritual fuerte en el ministerio, y yo le decía al Señor, siento que estoy peleando contra algo fuerte, pero muéstrame exactamente qué es. Y en ese momento de estar inquiriendo en la presencia del Señor, podía ver una perra con varias cabezas, y cuando yo podía ver esto, el Señor me dijo, ¿tú sabes quién es? Yo le dije, ni idea, Señor. Y el Señor me dijo, es Jezabel. Ella tiene varios dioses, tiene varias jerarquías. Por esa razón es que la guerra se ha intensificado. Y fue en ese momento donde el Señor me llevó a romper y a quebrar y a llamarla por su nombre. Y fue donde Dios nos dio una mayor victoria. Y quiere que le diga algo, la mujer que Satanás estaba usando físicamente para hacernos la guerra, después de ese día, al siguiente día amaneció muerta. No porque nosotros la hayamos aniquilado, sino porque enviamos el decreto que salió de la boca de Dios. Pero esto fue bajo legalidad, bajo autoridad. Entonces, un profeta que camina bajo legalidad y bajo autoridad es un profeta que, vuelvo y repito, va a sacar al enemigo mismo del territorio de donde Dios quiere sacarlo. Otra de las características es que es un padre que imparte paternidad. También otra de las características es que era un profeta que formaba. Elías tenía compañías de profetas, y a estos profetas él de tiempo en tiempo los visitaba y los formaba, los capacitaba, les enseñaba, les instruía. Yo digo, ser hijo espiritual del profeta Elías no fue nada fácil, pero ellos aprendieron. Entonces necesitamos, escuche bien esto, necesitamos estar bajo cobertura. Usted no puede andar como llanero solitario. Si usted tiene ministerio, si usted tiene llamado de parte de Dios, si usted tiene una asignación de Dios para su vida, usted no puede andar como llanero solitario. Usted necesita someterse a una autoridad espiritual. Y decíamos que también las características de los padres espirituales son características similares a las que tenía el profeta Elías. Confrontan a los espíritus territoriales, confrontan a cualquier deidad del infierno. También forman hijos. O sea, un padre espiritual, alguien que está bajo paternidad, tiene que saber que va a ser formado, que va a ser corregido.
Va a ser alguien que lo van a enseñar, le van a sacar todas las asperezas para poderlo formar. Nunca a mí se me olvida una frase de mi madre espiritual, la profeta Nerea. Ella dice esto siempre: fieles son las heridas del que te ama. Y cuando nosotros entendemos esa palabra de fieles son las heridas del que te ama, entonces vamos a entender que la corrección de Dios para nuestras vidas a través de un hombre, de una mujer con madurez, con un camino más recorrido que nosotros, nos van preparando una plataforma de una mayor gloria, con una mayor presencia, con una mayor autoridad. El problema es que la generación de hoy en día cree saberlo todo y no sabemos muchas veces nada. O sea, lo que hablamos, lo que enseñamos es por pura gracia, por puro favor del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos entender que un padre te va a confrontar, que un padre es ejemplo, que un padre espiritual imparte ADN, un padre provee material, provee estrategias, un padre reafirma, un padre desafía. Un padre mentorea a sus hijos, y esto es lo que le cuesta entender hoy día a muchos que están ya en el campo ministerial, a muchos que Dios ha llamado en el área ministerial, y mayormente, vuelvo y repito, aquellos que tienen la línea profética, aquellos que tienen visiones, revelación, aquellos que son profetas de oficio, que fluyen en el ministerio del profeta, aquellos que tienen el don de la profecía, que tienen el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Les cuesta entender que para no cometer errores necesitan formación, necesitan ser formados, necesitan ser instruidos, necesitan oír la voz de alguien que ya pasó, que ya vivió, de alguien que ya estuvo en el secreto de una noche y que en esa noche murió, pero allí aprendió lo que la eternidad estaba hablando. Entonces necesitamos sentarnos muchas veces a los pies de alguien a aprender. Y siempre digo esto: es necesario que cuando nos vamos a sentar a aprender de alguien, llevemos papel y lápiz. ¿Por qué razón? Porque no todo se nos va a quedar. Hay cosas que nos van a servir en el camino. Entonces, para que todo esto suceda, para que todo lo que estoy hablando suceda, el profeta tiene que ser hijo, y un hijo se sujeta. Si el profeta no se sujeta, tiene problemas. Un profeta tiene que ser hijo, tiene que ser sujeto, tiene que honrar a su paternidad, tiene que honrar a sus padres espirituales, a sus pastores. Camina en obediencia. Un profeta en desobediencia, créame que lo que imparte en otros ministerios es desobediencia. Y después la gente queda: pero es que desde que vino aquel hombre, desde que vino aquella mujer, empezó todo a cambiar. Y las cosas no eran así en el ministerio. Pero todo es producto de la desobediencia. Todo es producto de que se aparentan ser hijos, pero no son hijos. También un profeta que es maduro y que es hijo, se sujeta a consejerías, acepta la corrección. Pero hoy día tenemos profetas que se levantan airados, enojados, se van hablando mal: es que a mí no me quieren, es que por mi ministerio, es que el ministerio del profeta es sufrido. Mire, todos los ministerios son sufridos. Todos los ministerios, sea profético, apostólico, pastoral, evangelístico, de magisterio, todos los profetas todos estos ministerios son sufridos. Todos van a ser procesados. Claro, ahí de nivel a nivel. Pero eso no quiere decir de que porque yo sea profeta no voy a aceptar la corrección de alguien. Tengo que aceptar la corrección de alguien. A mí me ha tocado que sentarme a escuchar, y ha dolido. Sí, ha dolido muchas de las correcciones, pero eso nos ha enseñado, nos ha capacitado a poder llegar a un nivel, al lugar donde hoy por hoy podemos decir estamos entablados, estamos parados, el lugar donde estamos asignados. ¿A causa de qué? A causa de que hemos aprendido no solamente a ser profetas, sino que también a ser hijos espirituales. También un profeta maduro es un hijo que obedece directrices.
Vuelvo y repito, volvamos al caso de aquel joven, al joven profeta que Dios envía a Judá de Belén. Y cuando Dios lo envía a dar la palabra, este hombre, Dios le dio directrices claras. Dios le dijo: no te comas nada en ese lugar, no bebas nada en ese lugar, no te regreses por el mismo camino, no entres a ninguna casa. Pero un profeta que ya no oía la voz de Dios, pero lo trajo bajo espíritu de engaño, lo metió a su casa, le dio de comer, le dio de beber, se regresó por el camino que no era, y al final, por no saber escuchar las directrices de parte de Dios, este joven profeta, un león salió en el camino y lo mató. Entonces, esto es lo que nos va a suceder cuando no aprendemos a obedecer las directrices del Espíritu de Dios. Y mire qué tremendo, porque el problema es que a veces nos encontramos gente rebelde en el camino. Nos encontramos con hombres y mujeres que están bajo espíritu de rebelión, bajo espíritu de desobediencia. Nos encontramos en el camino con gente que están caminando bajo el espíritu. Y ellos nos dicen: no, ¿para qué te vas a sujetar? No, es que mira que Dios con vos. Y empiezan a llenarnos tanto que como no tenemos una dirección clara de lo que Dios quiere hacer en nuestros días, empezamos a obedecer cualquier tipo de voz. Empezamos a caminar bajo cualquier tipo de voz. Y la gente entonces empieza a ver su caída. Porque mire, yo le voy a decir algo, es tremendo ver gente caer con llamados poderosos. Gente caer porque se fueron detrás de alguien que le dijo, les metió el espíritu del error, el espíritu de rebeldía, y dijo: no, es cierto, él tiene razón, ¿para qué me voy a sujetar a alguien que yo soy más que él? No, nadie es más que nadie. En este reino hay jerarquías, en este reino de Dios hay autoridad, en este reino tenemos que aprender que Dios siempre nos va a poner a alguien, a nosotros, que tenga autoridad para que nosotros aprendamos a caminar bajo legalidad. Pero vuelvo y repito, la gente de hoy día muchas veces no quiere aceptar la corrección del Todopoderoso. La gente de hoy día no quiere ser formada. La gente de hoy día no quiere ser enseñada. La gente de hoy día quiere que las cosas sucedan por arte de magia. Y una de las cosas que yo digo es que la mayoría de los profetas muchas veces cometimos este error. Mirábamos a alguien con llamado y con ministerio y soltábamos la palabra sin saber si era el tiempo de soltarle la palabra a ese hombre o a esa mujer que Dios estaba llamando a un ministerio, sea pastoral, profético, evangelístico, cualquier línea en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de la adoración. Entonces, creo que debemos antes de decirle a alguien: ciertamente dice el Señor que te usará en esta, antes de ello preguntarle al Señor: ¿es el tiempo de soltarle la palabra? ¿Es el tiempo de decirle: dice el Señor que te va a preparar? Porque el problema, vuelvo y repito, a la gente se le suelta la palabra, pero esta gente cree que ya hoy se les soltó y que ya mañana van a empezar a fungir, y el asunto no es así. Necesitan primero ser procesados, necesitan ser formados, necesitan pasar por el lugar de la formación, por el valle del proceso, donde se les va a dar carácter, donde se les va a dar madurez, donde se les va a dar estrategia. Gente que escucha más a lo que otros dicen que a la paternidad. Gente que escucha más a lo que otros hablan que a lo que Dios está diciendo a favor de sus vidas. Por esa razón necesitamos entender que un profeta, para que llegue a la madurez, necesita ser procesado, necesita ser enseñado, necesita ser discipulado, necesita tener entrenamientos, quiera o no, necesita tener entrenamientos, porque si no vamos a seguir viendo profetas que hoy están bien y que mañana, cuando Jezabel, cuando el espíritu de Atalía, cuando el espíritu de Acab, el espíritu de Leviatán, de Pitón, les envía el decreto, salen a esconderse directo a la cueva. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque por falta de formación, por falta de enseñanza, por falta de carácter. Entonces necesitamos entender que el profeta maduro, que el profeta de Dios, el hombre y la mujer de Dios necesitan ser formados, necesitan ser reeducados, sacarle la matriz de Babilonia.
sacar la genética de Babilonia, sacar el espíritu de Babilonia de en medio de ellos, sacar ese espíritu de Acac, sacar el espíritu de Atalía, que quieren usurpar la autoridad, que quieren usurpar todo aquello que Dios ha establecido en un ministerio. Ese es uno de los problemas que brega un profeta. Quieren sacar lo que Dios ha establecido a través de un hombre, de una mujer. Sabemos que el profeta está para alinear, para corregir, para traer diseños, pero no para sobrepasarse de la autoridad de aquel que Dios le ha puesto encima de él. Entonces necesitamos entender que un profeta necesita aprender a obedecer directrices. Si no aprendemos a obedecer directrices, vamos a fracasar. Si no aprendemos a obedecer la directriz del Padre, vamos a frustrarnos en el camino, porque nada nos va a salir bien. Todo lo que emprendamos va a fracasar, va a ir al fracaso, va a ir a la derrota. Y después queremos culpar a Dios. No, es que Dios no me respaldó, es que Dios me mintió. No, Dios no nos miente. El problema somos nosotros, que no hemos aprendido. Y me he detenido en esto porque ese es uno de los puntos de los profetas, que no hemos aprendido a obedecer las directrices de las autoridades que Dios nos ha establecido. Decimos, no, es que lo que Dios me diga para mí es suficiente, sí, pero también es necesario escuchar un consejo, escuchar una opinión de alguien. Muchas veces, yo siempre he dicho esto, hay cosas que no son negociables, hay diseños de Dios que no son negociables y que no se pueden cambiar. Hay diseños de Dios que Dios los estableció, que Dios los plantó y que usted y yo no los vamos a poder negociar, no los vamos a poder cambiar absolutamente con la agenda de ningún hombre. Pero hay cosas que Dios va a permitir que alguien nos dé una directriz, una instrucción clara para poder avanzar en el camino, para poder conquistar en este camino. Vamos a necesitarlas, pero necesitamos entonces aprender a ser gente madura. También un profeta que es hijo es fiel a sus padres y reconoce el manto de sus padres. Y hablando del manto de sus padres, ¿verdad? Estamos hablando en el ámbito espiritual. Reconoce el manto de sus padres espirituales. Honra el manto de sus padres espirituales. Hoy día mucha gente dice, no, yo soy hijo de fulano de tal, soy hijo espiritual de fulano de tal. Pero la pregunta es, ¿está honrando ese manto? ¿Está reconociendo ese manto? ¿Está dándole el lugar que ese manto se merece? Porque muy fácil es decir, yo soy hijo espiritual de. Pero, vuelvo y repito, ¿estamos reconociendo ese manto? ¿Estamos honrando ese manto? ¿Estamos dándole el lugar que se merece a ese manto? Ese es el problema, o sea, queremos la unción de aquel que admiramos, queremos la capacidad que ese hombre, esa mujer tiene, pero no honramos el manto, no respetamos la unción de ese manto. Por esa razón es que vemos fracasar a muchos hoy día. ¿Por qué? Porque quieren la unción, pero no quieren respetar, no quieren honrar, no quieren darle el lugar correcto a ese manto. Cuando usted camina bajo este lineamiento, se le activará la unción generacional. Cuando caminamos bajo ese lineamiento de honra, de obediencia, de sujeción, de obediencia a las directrices, etcétera, etcétera, se nos va a revelar la unción generacional. ¿Qué fue lo que pasó con Jesse? Jesse no caminó bajo ese manto de revelación, bajo ese manto de obediencia, de sujeción, de honra. Por eso usted se fija que cuando el profeta suelta la palabra sobre él le dice, no solamente tú quedarás con lepra, sino que tu generación, tu descendencia. Pero al contrario del profeta Eliseo, el profeta Eliseo supo sujetarse, supo honrar, supo obedecer el manto del profeta Elías. Esto lo llevó a caminar bajo una legalidad, bajo una autoridad. Esto le llevó a tener autoridad, legalidad y aún operó en un nivel mayor que el profeta Elías. Entonces es lo mismo que tomamos la cita en el libro de San Juan 14:12, que dice que el que cree en él también cree en y el que cree en las obras que él ha hecho, dice que mayores las hará, porque él dijo, yo voy a mi Padre. O sea, dependemos de esa paternidad, de esa paternidad de nuestro Padre Dios. Y cuando tenemos esa relación con nuestro Padre Dios, vamos a operar en una mayor legalidad.
legalidad, vamos a operar en una mayor autoridad, vamos a entrar a territorios. Mire, yo se lo digo, esto es poderoso porque entramos a territorios, entramos a lugares y el enemigo inmediatamente empieza a desalojar territorios. ¿Cuándo? Cuando caminamos bajo autoridad, cuando caminamos bajo legalidad, cuando caminamos bajo el principio de la palabra. Entonces necesitamos entender que para poder operar bajo legalidad tenemos que estar bajo autoridad. Para poder establecer un diseño necesitamos primeramente estar bajo autoridad, en obediencia, para poder escuchar claramente las directrices del Padre. Porque ¿cuál es el problema de muchos profetas que dicen: no, es que yo no entendí lo que Dios me habló? Es que Dios me habla en misterios. No, cuando Dios nos da una palabra, la palabra es clara. El diseño es claro. Por eso vuelvo y repito, si usted camina bajo obediencia y bajo legalidad de parte de Dios aquí en la tierra, usted se sujeta a su autoridad espiritual, los diseños le van a ser revelados con claridad. Los diseños no van a traer confusión, los diseños no van a traer temor. Usted va a hacer aquello que el Padre, le ha asignado, que usted debe de manifestar en este tiempo. Entonces, no hay un Eliseo sin un Elías. No hay un Eliseo sin un Elías. No hay un Jacob sin un Isaac. Antes que Jacob naciese, tuvo que haber nacido un Isaac. Antes que naciese un Isaac, tuvo que haber un Abraham. ¿Para qué? Para que se pudiese cumplir lo que Dios había dicho, lo que Dios había manifestado a la vida de Abraham. Entonces, sin un Isaí, no hay un David. Mire qué tremendo. O sea, para poder caminar en legalidad necesitamos reconocer el manto de nuestros antecesores. Si no reconocemos el camino, si no reconocemos la autoridad, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder ser profetas maduros. No vamos a poder entender el diseño arquitectónico que el Padre ha establecido para nuestras vidas. Entonces, el profeta maduro nunca se va a dirigir directamente a los hijos de un ministerio. El profeta maduro se dirige al Padre, se dirige a la puerta. ¿Por qué? Porque Dios, escuche bien esto, Dios respeta las autoridades, Dios respeta las puertas principales. Cuando Dios envía a ungir a David, Dios no le dice al profeta Samuel: vete a tal lugar que allá está David solo. No, Dios le dice: vete a la casa de Isaí, porque allí está al que yo he elegido como rey. Primero llegó a la puerta principal, al Padre, a la paternidad, al que les cubría, al que les daba manto, al que les daba alimento, al que les daba techo. O sea, no podemos venir a decir: yo soy el profeta y voy a hacer esto porque a mí se me ocurre y Dios me va a respaldar. No, si no respetamos los lineamientos que Dios utiliza, no podemos conquistar el territorio que se nos ha sido entregado por heredad. Podemos tener la herencia, pero no podremos disfrutar la herencia si no caminamos bajo legalidad, si no caminamos bajo autoridad. No podemos disfrutar el diseño, el propósito, si no aprendemos a sentarnos, a ser educados, a ser reeducados, a sacarnos las semillas de Babilonia, a sacarnos toda esa semilla maligna que el enemigo estableció un tiempo para poder establecer la verdadera semilla, la semilla correcta. Entonces, cuando David va a la guerra, bueno, David primero no iba a la guerra, David solamente iba a dejar ¿qué? Leche, cuajada, quesos, ropa a sus hermanos y al jefe de sus hermanos. Pero mire cómo es cuando Dios tiene una asignación, cuando Dios tiene un propósito para alguien, Dios siempre lo va a colocar en la estafeta. Dios siempre lo va a colocar en esa plataforma. Y qué poderoso, porque Isaí lo envía a dejar pan, quesos, y lo envía a dejar ropa a sus hermanos. Pero cuando David está allí, escucha la guerra que hay en ese momento. Escucha esa guerra de palabras y David queda analizando aquel gigante llamado Goliat. Pero no me quiero meter mucho ahí. Quiero meterme a lo siguiente, donde
cuando David se presenta ante Saúl, y Saúl le dice, ponte mi armadura, y David le dice, no, yo nunca he caminado con una armadura de estas. O sea, las herramientas de David eran muy diferentes a las del rey Saúl. Ahora, lo interesante en esto, estamos hablando de que a un profeta lo que le da madurez es una paternidad correcta. ¿Por qué una paternidad correcta le da madurez a un profeta? Porque la paternidad, vuelvo y repito, lo corrige, lo alinea en el camino, lo enseña, lo prepara, lo educa, etcétera. Todo lo que ya vimos anteriormente. Entonces, una vez que David ha vencido a Goliat, una vez que David le ha cortado la cabeza a Goliat, mire que Saúl no se admira por la cabeza de Goliat. Se admira por la capacidad de guerra que tenía David, por la capacidad de autoridad con la que David había hablado en el campamento. Saúl pregunta, ¿de quién es hijo él? O sea, rescatemos algo aquí muy importante. Estamos hablando acerca de la paternidad. Entonces rescatemos algo de esto. A Saúl no le impresionó, vuelvo y repito, la cabeza de Goliat en el momento. A Saúl no le impresionó en el momento cómo David había vencido a Goliat. David quería saber de qué casa paterna venía David. Saúl lo que quería entender de qué casa paterna provenía este joven que había paralizado a los filisteos, que había puesto temor a los filisteos. Cuando usted y yo operamos bajo legalidad, cuando usted y yo operamos bajo autoridad, a las tinieblas se van a paralizar, las tinieblas se van a detener, las tinieblas van a retroceder. Es ahí donde miraremos el cumplimiento de lo que dice la palabra, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades van a retroceder a causa de su obediencia y mi obediencia. Entonces, el rey Saúl le pregunta a uno de sus arqueros, de sus hombres de guerra, y le dice, ¿de quién es hijo él? ¿De qué casa viene? Y él le dice, no, yo no sé, mi señor, de qué casa es, ve y pregúntale. Mire que desde el versículo 55 de Primera de Samuel, vamos a buscarlo, desde el versículo 55, Primera de Samuel 17, mire qué tremendo, porque a veces nos enfocamos en la guerra, en la victoria de David. Pero miremos esta legalidad de este manto. Mire lo que dice en el versículo 55 de Primera de Samuel 17. Al ver Saúl que David había salido a enfrentarse contra el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Pregunta, ¿de quién es hijo? ¿De qué casa paterna? ¿De qué legalidad? ¿De qué guerrero? Quizás Saúl se imaginó que David venía de una casa de guerreros, de cunas de guerreros, pero él no entendía de quién era hijo. Ahora, ¿por qué Saúl se esmera en querer saber de qué casa paterna venía David? Ya se lo voy a decir, porque miremos el versículo 56. Entonces el rey dijo, investiga de quién es hijo ese joven. Mire, por segunda vez, quiero saber quién es el papá de ese joven. Quiero saber de qué casa paterna desciende ese joven. En el versículo 57 dice, cuando David volvía después de haber matado al filisteo, Abner lo tomó. Entonces Abner lo hizo entrar ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y en el versículo 58 dice, y Saúl le dijo, muchacho, ¿de quién eres hijo? O sea, ve que a Saúl no le impresiona en el momento la cabeza de Goliat. Ve que a Saúl en el momento no le impresiona de que él haya vencido al enemigo de Israel. A Saúl lo que le interesaba en ese momento era saber de qué casa paterna venía. Por esa razón hay muchos profetas que eso es lo que no entienden hoy día. Hay muchos ministros que es lo que no entienden cuando se les preguntan quién es la autoridad, que bajo qué cobertura están. No lo entienden y reniegan, se molestan, se van molestos y empiezan a murmurar, a hablar y empiezan a decir cuantas cosas se les ocurren en el camino. Pero si usted se fija en este pasaje, Saúl pregunta, ¿quién es tu padre o de quién eres hijo? Y David le respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces, necesitamos entender
¿Por qué Saúl preguntaba esto? ¿Se acuerda usted cuando Dios llama a Saúl por rey de Israel? Saúl tenía complejos de sentirse menos, era temeroso. Entonces Saúl insistía en saber quién era el padre de David porque reconocía la paternidad en él. Al pie de la palabra, Saúl tenía temores, tenía complejos, por eso terminó haciendo cosas que no se le mandó hacer. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo que destruyera a los enemigos de Israel? Y él queriéndose congraciar con el pueblo, él queriéndose congraciar con la nación, empezó a hacer sacrificios que no le competían a él. ¿Por qué? Porque cuando no caminamos bajo la correcta paternidad, cuando no caminamos bajo el correcto diseño, cuando no caminamos bajo la correcta legalidad de Dios, vamos a terminar haciendo cosas que no hemos sido llamados a hacer en nuestro caminar. Vamos a caminar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer a nosotros. Entonces, la ausencia de una paternidad te lleva a cometer errores y maldice tus generaciones. Por eso usted no debe de dejarse, si usted es líder de una iglesia, si usted es ministro de una iglesia, no se deje llevar por lo que otros hacen. No se deje llevar por lo que otros creen que sería bueno para usted. No meta diseños que Dios no ha establecido. Camine en el diseño y en la palabra que Dios estableció para su vida. Camine en la legalidad que Dios le dio. No reniegue, no murmure. Vuelvo y repito, cuando nosotros murmuramos en contra de nuestra autoridad espiritual, cuando nosotros rasgamos ese manto, estamos poniéndole fin a nuestros días. Entonces, antes de murmurar, antes de quejarnos, antes de decir es que este o esta, tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar en qué estamos hablando, en qué estamos desatando para nuestras generaciones. David conocía su origen, David conocía su ADN. Muchos no conocen ello, por eso cometen errores, por eso se sienten temerosos, inseguros, se les hace retos de fe y dicen es que quizás, no sé, puede ser. Y sabe que esto es un peligro para un profeta, que no conozca su ADN, su identidad. Por eso siempre he dicho esto. Si usted no es formado, si usted no es capacitado, si usted no es reeducado en la palabra, usted va a caminar con inseguridades como Saúl. Usted va a caminar bajo espíritus de temor como Saúl. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca la inseguridad, el temor, la falta de confianza en aquello que Dios nos ha dicho. Vamos a andar buscando la aprobación de todos. Y esto, ojo, cuando digo que un profeta maduro no debe de buscar la aprobación de otros, es porque él pasó horas con Dios y está seguro en la voz que escuchó. Claro que toda palabra profética debe de ser pesada. Toda palabra profética debe de ser pesada. La Biblia nos enseña ello. Debemos de juzgar esa palabra. Pero un profeta maduro, un profeta que tiene la capacidad, que tiene ese oído ya audible a conocer verdaderamente la voz de Dios, no necesita decirle a alguien, ¿será que Dios? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? No, un profeta maduro sabe cuando Dios le habló, sabe cuando Dios lo guió, sabe cuando Dios está operando a través de él. Entonces la madurez y la legalidad y la sujeción a una autoridad paterna en esta tierra nos va a abrir caminos. Nos va a llevar a obtener victorias poderosas. Nos va a llevar a conquistar territorios poderosos. Entonces necesitamos entender, así como David, necesitamos conocer nuestro origen, necesitamos conocer nuestro ADN. Nadie llega a una asignación sin una marca paternal. Nadie va a llegar a una asignación si no tiene marca paternal. Los profetas necesitamos tener marcas paternales. Dios no va a trabajar con profetas que sean llaneros solitarios. Dios no va a trabajar con profetas insujetos. Dios no va a trabajar con profetas que le rompen el manto a un hombre
hombre, a una mujer de Dios. Dios no va a trabajar con profetas que no están caminando en la línea correcta. Dios no trabaja con profetas que tienen ausencia de paternidad. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, la ausencia de paternidad nos va a llevar a cometer errores, nos va a llevar a maldecir nuestras generaciones. La falta de paternidad nos va a llevar a destruir, si es posible, ministerios. ¿Por qué? Porque un profeta que no camina bajo autoridad, un profeta que no camina bajo legalidad, bajo el diseño de una autoridad espiritual en la tierra, todos nos sujetamos a nuestro Dios, pero debemos entender que necesitamos sujetarnos a un Padre espiritual en la tierra, y no cualquier paternidad que conste, porque hay paternidades que no son paternidades de Dios, hay paternidades que aparentan ser pero no son, hay paternidades que dicen somos padres espirituales pero son lobos que rasgan, que rompen, que destruyen la simiente, la generación de un hombre o de una mujer. Una paternidad legítima es aquella que te va a abrir el camino, como dice la profeta Fátima. La paternidad legítima nos abre reconocimiento y territorio. Una paternidad que camina bajo legalidad es una paternidad, como decíamos hace un momento, que te va a impulsar, te va a confrontar, va a ser ejemplo, te va a impartir ADN, que te va a proveer, que te va a desafiar, que te va a mentorear, te va a formar, pero también te va a confrontar. Y eso es lo que no le gusta al profeta. Muchos de los profetas es lo que no les gusta. Les gusta todo lo bonito, pero cuando se les habla de formar y confrontarlos, de sacar esa piedra que no va en esa arcilla, se molestan, se hacen las víctimas y se van, corren, se van. Y van hablando mal y se atreven todavía a levantar sus manos y a decir: ese hombre no es de Dios, esa mujer no es de Dios, después que comieron de esa mesa, después que se les dio recursos, después que fueron formados por un hombre, por una mujer. O sea, la paternidad se honra, la paternidad se cuida, la paternidad se cubre, la paternidad que nosotros honremos es la paternidad que a nosotros se nos va a desatar. La paternidad, el manto que nosotros honremos es el manto que a nosotros se nos va a desatar en este tiempo. Entonces necesitamos entender que nadie va a llegar a una asignación sin una marca paternal. David tenía una marca paternal de la casa de Isaí. Por eso, vuelvo y repito, Saúl estaba interesado en conocer, en saber y en entender de qué casa paternal venía David. Por eso él, del versículo 55 al 58 de 1 Samuel 17, él preguntaba: ¿quién es su padre? ¿De qué casa paternal viene? Porque Saúl se crió en una casa, sin duda alguna, donde había un padre, pero no le habían impartido paternidad. Él solo sabía de cuidar asnas, pero David era todo lo contrario. David cuidaba ovejas, pero sabía defender las ovejas, tenía carácter, tenía legalidad. Oh, cuando el oso venía, cuando el león venía, yo los mataba, yo los despedazaba. ¿Por qué? Porque había carácter, había identidad, había legalidad, había autoridad para ejercerla en contra de los enemigos de sus ovejas. Lo mismo sucede cuando estamos en una casa legítima. Lo mismo sucede cuando estamos bajo un manto de paternidad legítimo. Vamos a tener legalidad y autoridad para confrontar las tinieblas, para sacar del territorio al enemigo, para decirle al enemigo: calla, enmudece, para decirle a la semilla: te secas y no vas a reproducirte, todas las semillas de Babilonia. Pero eso solamente lo hace alguien que camina bajo paternidad, bajo legalidad, bajo autoridad. De lo contrario, no podemos operar. No podemos operar en legalidad si no estamos sujetos a una autoridad. Entonces quiero terminar con esto. Para que existiera un Pablo, tuvo que haber un Bernabé. Si Pablo no se hubiese dejado formar por Bernabé, Pablo no hubiese llegado al lugar donde llegó. Poderoso era el llamado, pero Dios puso a alguien con un corazón de padre que lo formase, y no solamente que lo formase, sino que lo introdujese en medio de los apóstoles, que lo introdujese en medio de la congregación. Entonces, para que surgiese un Timoteo, se necesitaba de un Pablo. Aunque Timoteo ya tenía una formación por su abuela Loida y su madre Eunice, pero también se necesitaba de alguien paternal,
que viniese y le impartiese y le empezase a formar, a corregir. Y vemos a un Pablo corrigiendo a un Timoteo tiempo más adelante. Pablo corrige a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: no apagues el don que te ha sido dado. ¿Por qué? Porque quizás a causa de los problemas, de las circunstancias, de los procesos que estaba viviendo, el joven Timoteo estaba apagando el don que se le había sido dado. Entonces Pablo lo exhorta, lo corrige. Es lo mismo que hace un manto paternal en este tiempo. Entonces, quiero dejarte con este pensamiento en esta hora y quiero decirte: si no eres hijo, nunca te vas a sujetar. Pero si eres hijo, te vas a sujetar, vas a honrar, vas a caminar en obediencia, te vas a sujetar a las consejerías, vas a obedecer directrices y vas a aprender a reconocer a tus padres y a reconocer el manto que ellos portan. Esa es la cualidad de un profeta. Por muy profeta que seamos, por mucha revelación que tengamos, por mucha autoridad que se nos haya sido dada, necesitamos estar sujetos a una autoridad espiritual. Necesitamos someternos a un hombre, a una mujer con legalidad, a un hombre, a una mujer que sabemos que su testimonio ha estado anclado a la palabra, que su testimonio ha estado anclado al diseño arquitectónico de la luz, no de la luz de las tinieblas, sino que del reino de la luz, porque ese es el problema. Hoy hay una falsa paternidad también que nos rodea, pero si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a saber reconocer lo verdadero con lo falso, lo bueno de lo malo. Entonces necesitamos entender que cuando caminamos bajo ese alineamiento se activa la unción generacional. Y en esta tarde quiero declarar en el nombre de Jesús que para cada uno de los oyentes y aquellos que han de ver reproducir este video después, hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que todo velo que les había sido impuesto por imposición de manos de alguien que no estaba bajo legalidad, de alguien que no estaba bajo autoridad, de alguien que no era legítimo en el reino, ese velo, ese manto ahora mismo es rasgado, es quitado de en medio de ustedes, es arrancado, es destruido por el poder de la palabra. Y declaramos en el nombre de Jesús que toda semilla que amparaba a ese manto, a ese velo, para corromper el diseño de Dios en sus vidas, esa semilla se seca. Toda semilla de Babilonia, toda semilla que vino a usurpar la legalidad, que vino a usurpar la autoridad de Dios, ahora mismo se seca por el poder de la palabra. Pierde fuerza, pierde vigor, pierde legalidad en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu de Dios sopla sobre sus espíritus y que empiezan a caminar bajo legalidad, bajo autoridad por el poder de la palabra. Hoy declaramos que lo que el enemigo quiso destruir por falsas profecías, por falsas palabras, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se rompe por el poder de la palabra. Toda palabra que el Padre no plantó, toda palabra, toda sombra que el Padre no plantó, ahora mismo se rompe. Todo lo que amparaba al diseño de las tinieblas ya no lo ampara más en el nombre de Jesús. Hoy profetizamos y enviamos la palabra que todo lo que amparaba al diseño de las tinieblas, todo lo que amparaba las semillas de Babilonia, no las ampara más en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nuestro amparo es la sombra, es la semejanza, es el ADN del Omnipotente. Por lo tanto, esa sombra nos envuelve, esa sombra nos cicatarraba sherebequendo robroquenda rabaraba shoto rebrequenda. Oh, por el poder de la palabra, esa sombra nos envuelve en esta hora. Oh, esa sombra nos da legalidad, esa sombra nos da autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos que esa sombra por el poder de la palabra nos envuelve. La sombra, el ADN, la genética del Padre es la que nos envuelve y nos da la mayor revelación de las cosas que debemos de hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos y lo establecemos y lo sellamos bajo el pacto de la sangre del Cordero en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que ha sido una bendición en esta tarde compartir con ustedes este tema. Lo tenía listo desde el domingo, pero por algunas circunstancias no había podido
no había podido compartirlo, pero lo comparto en esta hora porque sé que es necesario. Sé que es necesario alinearnos a la voz de Dios, alinearnos a una voz paternal en medio de la tierra. Sé que es necesario caminar bajo legalidad para poder operar en esta tierra, si no, todo lo que hagamos va a ser sin fruto, no va a tener fruto alguno. Entonces, Dios bendiga la vida de cada uno de los que se estuvieron conectando, a la hermana, la pastora Maradiaga, a la profeta Fátima, la hermana Yamilek, y así cada una de las personas que estuvieron, la hermana Yadira, la hermana Jocelyn, la pastora Antonelli Lanza, David Godoy, la hermana Jackie Rodas, la hermana Nicole Salgado, la hermana Abigail Martínez, el profeta Antonio Ávalo, la hermana Gloria Ramírez, la hermana Montoya Abado, y así a cada uno de los que estuvieron conectados en esta hora. Dios pueda bendecir sus vidas y que esta palabra no regrese vacía, sino que haga el trabajo para el cual ella es enviada y dé el fruto necesario en nuestra vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Cristo sea sobre su vida y que el Todopoderoso salga en defensa de sus vidas, que el Dios Todopoderoso pueda bendecirles y que en este tiempo que estamos a punto de entrar a un nuevo año según el calendario hebreo judío, podamos obtener las riquezas que el Dios eterno ha dicho que son para nosotros. Y hablo no solamente riquezas financieras, hablo todo lo que tiene que ver en el ámbito espiritual, todo aquello que accesamos, porque después detrás de ello, pues dice la Escritura que vienen las añadiduras. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Cristo sea sobre su vida. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y bendiciones.